La metanogénesis es una forma de respiración anaeróbica que genera metano como producto final del metabolismo a partir de moléculas orgánicas. La metanogénesis tiene algunas características distintivas. El rendimiento energético es muy bajo, aproximadamente 1 ATP por metano generado, y solo los metanógenos pueden llevar a cabo la producción biológica de metano. Los metanógenos se componen exclusivamente de arqueas anaerobias estrictas, que no crecen en presencia de oxígeno. Son productores de metano. Esto quiere decir que no crecen mediante fermentación ni aceptores de electrones alternativos para la respiración. Los metanógenos se clasifican en 3 grupos según el uso del sustrato: hidrogenotróficos, acetilclásticos y metilotróficos. Los metanógenos hidrogenotróficos oxidan el hidrógeno, el formiato o algunos alcoholes simples y reducen el dióxido de carbono a metano. La mayoría de los metanógenos descritos son hidrogenotróficos. Los metanógenos acetilclásticos dividen el acetato para formar metano y dióxido de carbono. Se concentran en hábitats donde los metanógenos hidrogenotróficos reducen los niveles de hidrógeno lo suficientemente como para crear las condiciones necesarias para altos niveles de formación de acetato. Metanógenos metilotróficos. Son comunes en sedimentos marinos e hipersalinos ricos en sulfatos, donde utilizan compuestos metilados. Aunque la metanogénesis metilotrófica puede ser la fuente predominante de metano en ciertos ambientes, su contribución a las emisiones globales de metano es probablemente pequeña. Como una definición más exacta, la metanogénesis es la etapa final de la degradación anaeróbica del carbono. Es el metabolismo que degrada el carbono cuando se han agotado todos los aceptores alternativos de electrones. A pesar de su rendimiento energético extremadamente bajo, la metanogénesis es una vía dominante para la descomposición de la materia orgánica en muchos humedales debido a la falta de oxidantes típica de los suelos encharcados, o más específicamente, suelos con excesivos niveles de agua. El metano puede producirse a partir de 2 vías diferentes en sedimentos inundados, ambas realizadas por metanógenos, un grupo diverso de anaerobios estrictos de las arqueas. Cuando la fermentación de la materia orgánica produce ácidos inorgánicos en concentraciones superiores a la disponibilidad de donadores alternativos de electrones, como lo son el nitrato, el ion hierro y el dióxido de azufre, entonces los metanógenos pueden descomponer el acetato para producir metano en un proceso llamado metanogénesis acetoclástica o fermentación del acetato. Solo 2 géneros de metanógenos llevan a cabo la metanogénesis acetoclástica: metanosarcina y metanoceta. Cuando el acetato no está disponible, una variedad mucho más amplia de metanógenos puede realizar la fermentación del hidrógeno acoplada a la reducción del CO2, en la que el hidrógeno sirve como fuente de electrones y energía, mientras que el CO2 sirve como fuente de carbono y como aceptor de electrones. La metanogénesis suele estar limitada por el suministro de productos de fermentación, hidrógeno o acetato, y puede estimularse mediante adiciones experimentales de materia orgánica o hidrógeno. La metanogénesis suele disminuir con la profundidad por debajo de la interfase oxicanóxica en sedimentos de humedales y a mayor profundidad. La producción de metano procede cada vez más de la reducción de CO2. Las bacterias metanogénicas solo pueden utilizar determinados sustratos orgánicos para descomponer el acetato y, en muchos casos, hay evidencias de que las bacterias sulfatorreductoras son competidoras más eficaces de los mismos compuestos. Las bacterias reductoras de sulfato también utilizan hidrógeno como fuente de hidrógenos y son más eficientes en la captación de hidrógeno que los metanógenos que participan en la reducción de CO2. Por lo tanto, en la mayoría de entornos, la zona de metanogénesis y la zona de reducción de los sulfatos en los sedimentos apenas se solapan. La metanogénesis en sedimentos marinos es inhibida por las altas concentraciones de sulfato en el agua de mar, y donde la metanogénesis ocurre en ambientes marinos, la reducción de CO2 es mucho más importante que la división de acetato, porque el acetato se agota completamente dentro de la zona de bacterias reductoras de sulfato. Debido a que la reducción de sulfato proporciona una alternativa de mayor energía, los aportes de sulfato a los humedales de agua dulce a través de la descomposición ácida parecen suprimir el flujo de metano. El flujo de metano de los ecosistemas de humedales es el resultado de los efectos netos de la metanogénesis y de la metanotrofía.
La metanogénesis está limitada por el suministro de materia orgánica fácil de digerir, y el flujo de metano muestra una correlación directa con la producción neta del ecosistema en diversos ecosistemas de humedales. La asociación positiva entre la productividad de plantas y el flujo de metano puede deberse al menos en parte al intercambio gaseoso facilitado por muchas plantas de humedales. Muchas plantas de humedales, incluido el arroz, tienen tallos huecos compuestos de tejido erenquimoso, lo que permite que el oxígeno llegue a las raíces. Esos tallos huecos actúan involuntariamente como un conducto para el transporte de metano a la superficie. En investigaciones recientes se ha descubierto actividad de metanogénesis y poblaciones microbianas asociadas en varios lagos. Sin embargo, los patrones verticales de metanogénesis y metanógenos en unos pocos lagos eutróficos de agua dulce no han abordado el efecto de la estacionalidad en la metanogénesis y los metanógenos. Aunque el crecimiento de fitoplancton es estacional, la ingesta de nutrientes junto con la producción primaria es un factor clave en la metanogénesis lacustre. La estación de muestreo y la condición trófica del lago pueden tener un impacto en la actividad de la metanogénesis y los metanógenos relacionados. Principalmente, las bacterias púrpuras no azufradas utilizan la nitrogenasa para convertir el CO2 en metano, mientras que los hongos lo hacen a través de la metionina como precursor potencial del carbono. Además, las especies de cianobacterias pueden generar metano mediante la desmetilación de fosfonatos de metilo, utilizando compuestos de azufre metilados como precursores del carbono. Coenzimas portadoras de carbono. Las coenzimas involucradas en la metanogénesis, el proceso por el cual se produce metano en ciertos organismos, involucra las siguientes coenzimas. La coenzima M. Este cofactor es específico de los metanógenos y no se encuentra en otros organismos. Su función principal es transportar un grupo metilo durante la reducción final en la metanogénesis. Existen derivados de la coenzima M que se han creado para estudiar la metanogénesis, aunque pocos actúan como sustratos metanogénicos. Además, se ha descubierto que el sulfonato de bromoetano inhibe el crecimiento y la metanogénesis. La número 2 es la corrinoides. Los corrinoides, como la vitamina B12, están presentes en metanógenos y son importantes en su metabolismo. Se han encontrado diferentes formas de corrinoides y otros metanógenos, con implicaciones en la conservación de metanol a metano, en la conversión de metanol a metano y en la formación de acetato. El número 3 sería la metanopterina y compuestos relacionados. La metanopterina y otros compuestos como el YFC y FAF son cofactores involucrados en la reducción de dióxido de carbono en la metanogénesis. La metanopterina es un portador de carbono y se cree que participa en etapas iniciales de esta reducción. El FAF es similar a la metanopterina, tiene un papel en la transferencia de carbono y puede ser inconvertible con otros compuestos relacionados. Otros cofactores, como coenzimas siendo la biotina, ácido fólico, tiamina, ácido pantoténico, también se encuentran en metanógenos, pero a niveles mucho más bajos que en otros organismos. Estos cofactores podrían estar involucrados en rutas biosintéticas específicas más que en la metanogénesis misma. Estas coenzimas son cruciales en las reacciones que convierten dióxido de carbono en metano y en otros productos intermedios en la metanogénesis. Ahora vamos a destacar la importancia de cada coenzima. La coenzima M es crucial para la metanogénesis porque transporta un grupo metilo en la última etapa de la reducción, en la producción de metano. Actúa como un sustrato esencial en la reacción catalizada por la CH3-SCOM reductasa. Los corrinoides, como la vitamina B12, estos compuestos están implicados en las transferencias de grupo metilo y pueden estar involucrados en la conversión de metanol a metano. Aunque la participación directa en la producción de metano es debatida, los corrinoides están asociados con la metanogénesis y con la formación de acetato en ciertos metanógenos. Por último, la metanopterina funciona como un cofactor portador de carbono en las etapas iniciales de la reducción de dióxido de carbono a metano. Su capacidad para etiquetar rápidamente el carbono indica su rol en la transferencia y transporte de carbono durante la metanogénesis.
Las coenzimas redox. Las coenzimas redox son cofactores esenciales para las reacciones de transferencia de electrones entre moléculas. Para oxidarse, suelen perder electrones y en su reducción ganan electrones que permiten la producción de metano. Asimismo, son acarreadoras de moléculas de un carbono. Las principales coenzimas redox participantes en la metanogénesis son la F420. Es una coenzima transportadora de dos electrones que se encuentran en arqueas y en algunas bacterias, en donde al formarse como parte del proceso un disulfuro, se reduce con los electrones de dicha enzima, involucrando la acumulación de energía y la regeneración a su forma oxidada de la misma para ser partícipe en otro ciclo de reacciones. La coenzima CoM, es una coenzima reducida por metano independientemente de su fuente de carbono, debido a la acción de una metilcoenzima M-reductasa, dependiente de la coenzima B, que forman un heterodisulfuro. La coenzima CoB funciona como el aceptor final de electrones en el flujo de la cadena transportadora de electrones, a través de esta coenzima, formando heterodisulfuro reductasa, que a su vez regenera un cofactor para liberar metano. Durante este proceso es comprendido que los metanógenos son capaces de sintetizar su propio donador y aceptor terminal de electrones, los cuales son restituidos a la coenzima CoM y la coenzima CoB, libres para continuar con la metanogénesis de un nuevo ciclo. En el rumen existen principalmente tres sustratos para la metanogénesis: CO2, compuestos con grupo metilo y acetato. Sin embargo, y como se observa en la figura anterior, los metanógenos ruminales utilizan principalmente el H2O para reducir el CO2 a CH4, en una serie de reacciones acopladas a la síntesis de ATP, donde el CO2 es utilizado como fuente de carbono y el H2 como el principal donador de electrones. El formato también es un donador importante de electrones y puede llegar a contribuir con el 18% del CH4 producido en el rumen. Aunque las metilaminas y el metanol también pueden ser utilizadas para la producción de CH4 por los órdenes metanorcinal y metanobacterial. Su contribución en la metanogénesis total es muy pequeña. También se puede producir CH4 a partir de acetato a través de la vía aceticlástica. Pero al igual que la reducción del grupo metilo, esta ruta metabólica es solo utilizada por miembros del orden metanosarcinal. Además, el acetato es rápidamente absorbido y utilizado por el rumiante, así que su participación en la producción total de metano es mínima. El proceso de la metanogénesis ruminal a partir de CH4 y H2 y formato de 4HCO puede resumirse en la siguiente ecuación. ¿Cómo se conserva la energía durante el proceso? El proceso de metanogénesis está asociado con la generación de un gradiente electroquímico de protones a través de la membrana celular que se utiliza para sintetizar ATP, un mecanismo fundamental para la conservación de la energía. Este gradiente se forma mediante el transporte de protones a través de la membrana, lo que se conoce como fuerza protón motriz. La investigación ha mostrado que la formación y regulación de este gradiente pueden variar entre diferentes metanógenos, y se han propuesto varios modelos para explicar esos mecanismos. Modelos de transporte de protones y generación de ATP. Número 1. Modelos de transporte de protones. Existen diferentes modelos para explicar cómo los metanógenos generan pH. Uno de estos modelos sugiere la existencia de un sistema interno de membranas llamado metanocondrion, donde el gradiente de protones se genera y se utiliza para producir ATP. Sin embargo, la evidencia reciente indica que muchos metanógenos carecen de membranas internas, lo que cuestiona esta hipótesis. Formación de pH sin membranas internas. La número 1 sería la hidrogenasa como bomba de protones. La hidrogenasa puede funcionar como una bomba de protones que crea un gradiente de pH, impulsando así la síntesis de ATP. Experimentos han mostrado que la adición externa de ácido puede generar ATP en estas células. Bombeo de sodio como mecanismo primario. Alternativamente, se ha propuesto que el bombeo de sodio puede ser el principal mecanismo para generar pH. En este modelo, se sugiere que el PNA generado puede ser utilizado para producir pH mediante un antiporte de Na sobre hidrógeno.
El número 3 sería la metanogénesis a partir de diferentes sustratos, como el acetato. La metanogénesis a partir de acetato se lleva a cabo sin la necesidad de hidrogenasa, mediante la oxidación del acetato a CO2 y metano, generando pH. Metanol. La oxidación de metanol a CO2 también genera pH, y se han propuesto 3 posibles mecanismos para esto, que incluyen el uso de citocromos, componentes del camino metanogénico en la membrana o una hidrogenasa citoplásmica. El número 4 es la cooperación entre hidrogenasa y reductasa de metilo. En algunos casos que crecen solo con hidrógeno y metanol, la cooperación entre la hidrogenasa y la reductasa de metilo permite la formación de pH sin necesidad de citocromos. Modelos para la generación de pH y ATP. Los modelos propuestos para la generación de pH y ATP en metanógenos incluyen el modelo del metanocondrión, donde se sugiere que el pH se establece dentro de un sistema de membranas internas y el ATP se produce dentro de estos vesículos. El número 2, que son los modelos sin membranas internas. El proton pump, la hidrogenasa actúa como una bomba de protones para generar pH. Sodium pump, el bombeo de sodio genera PNA, que se usa para crear pH mediante un antiporte. La diversidad y precauciones. La diversidad de los metanógenos implica que los modelos de conservación de energía y generación de ATP pueden variar significativamente entre especies. La variedad en las vías metabólicas refleja la diversidad filogénica de los metanógenos, y los resultados obtenidos en un tipo de metanógeno pueden no ser aplicables a otros. Es fundamental considerar esta diversidad al interpretar los datos experimentales y al desarrollar modelos que expliquen la metanogénesis.